Hola, me llamo Javier Mujica, soy abogado, estudié en la Universidad Católica. Tengo una especialidad originalmente en el campo laboral y más tarde ampliada al manejo de los recursos del derecho internacional de los derechos humanos. Litigo tanto en las Cortes Nacionales como en las Cortes del Sistema Interamericano y también en los distintos organismos de supervisión de cumplimiento de los tratados internacionales de derechos humanos, que es el campo en el que me desempeño habitualmente. Bueno, esta Política Nacional de Competitividad y Productividad que se aprobó en diciembre del año 2018 parte de unas hipótesis que buscan reforzar un modelo de intervención sobre el mercado de trabajo en el Perú que ya ha sido experimentado en los últimos más de 40 años. Yo diría que desde mediados de los años 70 ya están en aplicación en nuestro país estas políticas de flexibilización laboral, de generación de regímenes especiales de empleo con menos derechos que en el régimen común, bajo el supuesto de que ese tipo de políticas van a favorecer la formalización de los empleos y la generación de más contrataciones de trabajo. Es un modelo esencialmente precarizador. Las políticas de flexibilización que lo anteceden, históricamente, especialmente exacerbadas durante los años 90, fueron consideradas por la Organización Internacional del Trabajo de las más salvajes de América Latina. No es casual que se hubieran impuesto autoritariamente y sin ningún tipo de contrapeso democrático. Los sindicatos fueron terriblemente golpeados, se produjeron despidos masivos de trabajadores y de dirigentes sindicales especialmente, y sabemos cómo se controlaba el régimen político y las instituciones democráticas durante el gobierno del señor Fujimori. En la actualidad vivimos la edificación heredada de esa época, y esta legislación laboral ya bastante flexibilizada no ha contribuido en modo alguno a satisfacer los objetivos con los que se vendió. Es decir, la economía peruana sigue altamente informalizada. 7 de cada 10 trabajadores se desempeñan en actividades no reguladas o fuera de la legislación laboral común. Los regímenes especiales de empleo en la agroindustria, en las exportaciones no tradicionales, en el trabajo del hogar, para las trabajadoras conserveras, los contratos administrativos de servicios en el sector público, la legislación de la micro y pequeña empresa, todos regímenes especiales siempre pensando en establecer menores derechos, no han generado trabajo decente, no han ayudado a la formalización de la economía, sino todo lo contrario, a generar un universo en el mercado laboral absolutamente precarizado, es decir, sin el trabajo decente que reclama la OIT. Bueno, en absoluto. Yo creo que esta es una opinión interesada, como las que mencioné anteriormente, puesto que la data estadística, digamos, la investigación ya suficientemente desarrollada durante los últimos 30 y 40 años demuestra que, en primer lugar, la contratación temporal reemplazó a la contratación a plazo indefinido ya desde mediados de los años 70. Llevamos 40 años de inversión de la proporción entre trabajadores adecuadamente empleados con contratos a plazo fijo, a plazo indeterminado, y su reemplazo por trabajadores contratados modalmente. El año 2001 el Tribunal Constitucional dictó su famosa sentencia en el caso de Telefónica, estableciendo que la reparación adecuada del despido arbitrario era la reposición y no solo la indemnización a que se refiere la Ley de Fomento del Empleo. Esta prescripción del Tribunal Constitucional tuvo asidero en el cumplimiento de obligaciones internacionales del Perú, en particular de lo que establece el artículo 7,d del protocolo facultativo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, conocido como Protocolo de San Salvador, que establece que los trabajadores tienen derecho a la estabilidad en sus empleos, que no pueden ser despedidos sino por una causa justa prevista en la ley, debidamente comprobada, y que en caso de un despido injustificado, incausado, arbitrario, el trabajador tiene derecho a la readmisión en su empleo, que es la terminología que emplea, a una indemnización o a cualquier otra forma de reparación
de esta violación de este derecho fundamental, porque el derecho al trabajo y la seguridad en el empleo es un derecho fundamental. No porque lo diga yo, sino porque así está establecido en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y así lo ha establecido el Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas en su comentario general número 18 sobre el derecho al trabajo. Entonces el Tribunal Constitucional entendió perfectamente lo que cualquier jurista libre de prejuicios entendería, que es que si el derecho es del trabajador, no del juez, no del empleador, de nadie, sino del trabajador, el trabajador debe poder elegir la forma de restitución de ese derecho fundamental. Si el trabajador quiere una indemnización, en buena hora, para el empleador, y si quiere la readmisión en su empleo, es su derecho, porque es un derecho fundamental. Entonces, dos cosas. La primera es que no es verdad que la sentencia del Tribunal Constitucional disparó el empleo de las contrataciones modales. Ese es un argumento que se quiere utilizar para justificar más precarización en materia de estabilidad laboral. Y en segundo lugar, este reemplazo, este quiebre del principio de continuidad en la relación laboral y el reemplazo de los contratos a plazo indefinido por los contratos modales comenzó en realidad mucho antes. Comenzó durante el gobierno del general Morales Bermúdez, se intensificó especialmente durante el gobierno del señor Alan García con la ley 24.514 y se exacerbó durante el gobierno de Alberto Fujimori con el decreto legislativo 728 y todas sus modalidades de contratación temporal. Los contratos modales son 9, pero hay tipos y subtipos que multiplican las oportunidades de contratación temporal que allí existen, además de que existen los contratos a tiempo parcial, que se pueden celebrar indefinidamente, y la contratación temporal sin ningún tipo de límites de la Ley de Promoción de las Exportaciones No Tradicionales. Entonces no nos pueden venir a contar cuentos chinos, porque eso que se afirma no es cierto en absoluto. Un principio fundamental de la reparación en caso de violación de derechos humanos o de derechos fundamentales, que es la nomenclatura con los que nos referimos a estos derechos en el derecho interno, derechos humanos en el sistema internacional de protección que se ha establecido para ello, es lo que se llama la reparación ad integrum, como si las cosas no hubieran ocurrido, las cosas dañinas no hubieran ocurrido. Eso en general se puede hacer con todos los derechos, quizás no con el derecho a la vida, porque restituir la vida a alguien que fue secuestrado, desaparecido o asesinado es un poco difícil, pero en relación con todos los demás derechos fundamentales, la forma de reparación que prescribe la ley y las normas internacionales es la restitución ad integrum. De manera tal que cuando a una persona se le viola un derecho fundamental como el derecho al trabajo, la forma de reparación básica y lógica es la restitución del empleo del que fue privado arbitraria, incausada o ilegalmente. No la tarifa de ese derecho con un precio y la compra de ese derecho por el empleador. Eso es absolutamente absurdo. La forma de reparación apropiada es la restitución del trabajador en su puesto de trabajo. Se pueden establecer formas complementarias, indemnizaciones u otras modalidades, siempre y cuando el trabajador sea quien elija esa forma de restitución. Y esto en aplicación, repito una vez más, de las obligaciones internacionales que Perú ha asumido en la materia. Si Perú quisiera aplicar otra fórmula, por ejemplo, proscribiendo la reposición, tendría que apartarse del protocolo de San Salvador, por ejemplo. Tendría que apartarse del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Incluso tendría que apartarse de la propia Corte de Derechos Humanos, que en sus últimas sentencias, en el caso Lagos del Campo, por ejemplo, versus Perú, o en otros casos, trabajadores cesados del Congreso, Acevedo, Jaramillo y otros, Municipalidad de Lima contra Perú, el caso de los trabajadores de Petroperú, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Educación, ha definido esta protección de la estabilidad laboral. Entonces yo no veo otra manera de encarar este asunto. A ver, ese diagnóstico es un diagnóstico equivocado. Es un diagnóstico que parte de hipótesis falsas. Esas hipótesis falsas básicamente son tres. La primera es este tema de que la sentencia del Tribunal Constitucional
disparó las contrataciones temporales a partir del año 2001 y con eso impidió que los trabajadores pudieran acceder a mejores remuneraciones. Eso no es cierto, es falso. Lo segundo es que Perú tiene muy elevados costos de despidos y que eso impide la formalización y la contratación de más trabajadores. Eso también es falso, porque en el Perú es muy fácil despedir a los trabajadores. En el Perú se puede despedir a los trabajadores por causas relacionadas con su capacidad o conducta. Y ahí tenemos 30 supuestos y subsupuestos que pueden ser empleados por los empleadores justificadamente para despedirlos sin tener que pagarles un centavo. Se puede despedir sin tener que pagar nada a los trabajadores de dirección, a los trabajadores de confianza, a los trabajadores que han sido objeto de sentencias penales, a los trabajadores que han sido objeto de declaraciones de inhabilitación. Los ceses colectivos se han simplificado de tal manera que incluso presentando una solicitud y sin una respuesta administrativa se aplica el silencio administrativo positivo y en 15 días yo tengo aprobada una solicitud de cese colectivo. Votar a la gente sin pagarle un centavo es facilísimo en el Perú y tienen innumerables formas para hacerlo. Además de ello, tenemos que el 70% de la población económicamente activa está ligada está ligada a contratos temporales, y un contrato temporal es un contrato con despido anticipado. Es decir, yo firmo un contrato contigo y tú ya sabes que estás despedido en 3 meses, porque eso es lo que dice tu contrato. De hecho, si tú vas a reclamar algo te van a decir que no, porque no es un despido, sino que la fecha de caducidad estaba prevista en el contrato. Entonces, ¿cuáles son esos elevados costos de despido? Eso es absurdo, eso no es cierto. En tercer lugar, se dice que hay sobrecostos laborales. O sea, el ranking de competitividad mundial, las estadísticas de la OIT, las estadísticas de la CEPAL, por donde usted lo mire, los costos laborales del Perú son de los más bajos de América Latina. El Perú tiene el tercer salario mínimo más bajo de América Latina. Un trabajador de Chile cuesta como 2 peruanos. O sea, yo puedo venir al Perú y por lo que le pago a un trabajador en Chile me contrato 2. Entonces, ¿cuáles sobrecostos laborales? Todas estas son hipótesis falsas para justificar una propuesta que pretende beneficiar exclusiva y fundamentalmente a las grandes empresas. Porque los trabajadores de la micro y pequeña empresa que tienen un régimen especial, las trabajadoras del hogar, los trabajadores del régimen laboral agrario, etcétera, todos tienen menos derechos. Quieren plantear 22 días de vacaciones, pero los trabajadores que están en la micro y pequeña empresa, que son el 95% de la actividad económica empresarial, las trabajadoras del hogar, etcétera, tienen 15 días de vacaciones. O sea, a ellos no los va a afectar. Esta es una medida propuesta para beneficiar a las grandes empresas. Y lo mismo ocurre con las demás propuestas que se están planteando. Desde mi punto de vista, no se puede resolver un problema sobre la base de un diagnóstico equivocado. Si yo tengo un cáncer y el médico me dice que tengo un resfrío y así pretende curarme, estamos mal. Las causas de la informalidad no son esas. Las causas de la informalidad han sido debidamente diagnosticadas ya a través de varios ejercicios de diálogo tripartito. Por ejemplo, en este país se aprobaron políticas nacionales de empleo el año 2014 con la intervención de los sindicatos y de las empresas y de las autoridades administrativas de trabajo, en las que se definieron otras razones que explican la informalidad y se propusieron otras medidas para tratar de revertir esto. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, a la que el Perú espera integrarse algún día, quién sabe, en el Bicentenario, yo creo que eso no va a ocurrir, pero espera, también ha analizado las causas de la informalidad en el Perú en un estudio multidimensional el año 2016. En ninguna de ellas se habla de sobrecostos laborales, de costo excesivo del despido, de la sentencia del Tribunal Constitucional. Todo eso son patrañas. La OCDE y sus expertos han definido otras variables que tienen que ver con la debilidad institucional en el Perú, que tienen que ver con las debilidades de nuestro sistema educativo, que tiene que ver con la baja productividad de la mayor parte de nuestra actividad productiva, que tiene que ver con las restricciones de nuestro mercado doméstico. El ministro Boloña de Fujimori, que murió el año pasado, en algún momento dijo que en el Perú el mercado interno solo tiene 3 millones de consumidores y somos 30 millones de habitantes en el Perú. Hay 3 millones de personas con capacidad de comprar, el resto sobrevive. Entonces, si la mayor parte de la gente está en actividades de sobrevivencia, que son las actividades informales, los márgenes de ganancia son casi nulos. Entonces no hay posibilidad de reinvertir y no hay posibilidad de atender otros, sí, verdaderamente sobrecostos,
como por ejemplo el costo del capital, porque nuestra banca es usurera. Las comisiones, la diferencia entre la tasa pasiva y la tasa activa, el split, que se llama, o spread, que se cobra en el Perú, está muy por encima del promedio en América Latina. El crédito para la gente, sobre todo para la gente que no es grande, es inmensamente caro. La tramitología, los costos de la energía, de las comunicaciones, porque nuestra economía está oligopolizada. Entonces los servicios públicos son mucho más caros en el Perú que en cualquier otra parte de América Latina. Todas esas razones explican las dificultades que tienen las empresas para formalizarse. En vez de atacar esas razones, lo que nos proponen es que flexibilicemos más las condiciones de contratación y despido. Es decir, que precaricemos más el empleo, es decir, que la gente no pueda organizar sindicatos, no pueda negociar colectivamente, gane menos, es decir, empeorar las condiciones del propio mercado interno. Esa es una propuesta antinacional, antilaboral, viola normas internacionales de derechos humanos que Perú se ha comprometido a respetar y desde mi punto de vista no debería seguir adelante. Bueno, partiendo por lo último, estos regímenes especiales no han promovido trabajo decente, han promovido trabajo indecente, trabajo precario, trabajo en peores condiciones que en el resto de sectores de la economía. Si uno compara los haberes, las remuneraciones de los trabajadores del sector formal de la economía que están sujetos al régimen laboral común, decreto legislativo 728, que incluso pudieran tener contratos a plazo indefinido y que incluso pudieran tener, cosa que es ahora ya una especie un poco rara, un sindicato y negociar colectivamente, esos trabajadores ganan mucho más que los trabajadores de los regímenes especiales, porque en los regímenes especiales predomina la contratación temporal. No hay sindicatos, porque al que se sindicaliza u osa presentar un reclamo no le renuevan su contrato temporal, por supuesto no hay negociación colectiva, los aumentos dependen de la voluntad del empleador, como en el siglo XIX, incluso en el siglo XVIII. Entonces lo que predomina ahí es la precariedad, no hay trabajo decente. Y si han contribuido a reducir la informalidad, vamos a las estadísticas, por ejemplo, en el caso de la micro y pequeña empresa. Se ha establecido un régimen especial que da menos derechos en la pequeña empresa y menos derechos todavía en la microempresa, que alivia costos para los empleadores. En el régimen de la agroindustria, los empleadores están liberados de las obligaciones en el campo del pago del impuesto a la renta que tienen los demás empresarios del país. Ellos están liberados, los privilegiados, contribuyen 4% a la seguridad social, 5% menos que el resto, o sea, esa plata se va a su bolsillo, ¿no? Y en el sector de la micro y pequeña empresa apenas el 7% se ha acogido para formalizarse, o sea, ha sido un rotundo fracaso. Entonces, por supuesto que mi opción no es mantener ni menos ampliar estos regímenes especiales que solo han favorecido a la minoría, que se han embolsicado esas ganancias, que compite deslealmente con la producción de otros países, porque eso es dumping social, esos subsidios a sus utilidades, y que además nos pone en un papel vergonzoso en América Latina porque somos uno de los 4 países de América que no tienen una ley general del trabajo o un código del trabajo. Yo estoy por acabar con esos regímenes especiales y porque demos una discusión en serio para adoptar un código de trabajo, una ley general del trabajo que nos ofrezca seguridad jurídica, que nos ofrezca predictibilidad, que termine con los abusos que florecen y se expanden al amparo de estos regímenes especiales. La libertad sindical, el derecho de asociarse colectivamente para la mejora de las condiciones de empleo, el derecho de negociación colectiva e incluso el derecho a presionar en respaldo de estas negociaciones de los trabajadores, es un derecho internacionalmente reconocido en general en el sistema de Naciones Unidas y en particular en la Organización Internacional del Trabajo, que cuenta al menos con 4 convenios sobre la materia: el convenio 87, el 98, el 151 para el sector público, el 154 también en materia de negociación colectiva, convenios que tienen un margen de ratificación muy elevado a nivel internacional y que fueron elaborados y aprobados con el concurso de los empleadores, de los gobiernos y de los trabajadores. Es decir, esas normas que reconocen la obligación de promover la libertad sindical
fueran hechas con el concurso de los empleadores, pero claro, de empleadores modernos, no de los empleadores premodernos que existen en lugares como el Perú, en los cuales la situación óptima sería que no existan ningún tipo de sindicatos, volver a la lógica de las haciendas, donde el patrón ordena y el peón sirve. Esa concepción feudal de las relaciones laborales lamentablemente va a contracorriente de estas normas internacionales. Y yo pienso que primero se trata de una institución democrática, ¿no?, que es la que propicia el diálogo social y la participación de los trabajadores, y nos daría, primero pacificaría las relaciones laborales porque le daría mejores canales para el tratamiento de los conflictos en este ámbito. Yo creo que serviría para una distribución equilibrada y justa de las utilidades que son generadas precisamente con el trabajo de los trabajadores, valga la redundancia, y porque además nos acercaría a este horizonte de situación que comparten la mayor parte de países del mundo y del que nosotros lamentablemente por ahora estamos excluidos con estas políticas que han destruido los sindicatos. En el sector privado los sindicatos no llegan al 5%, eran 22% en 1991 y eran alrededor del 30% a fines de o a mediados de los años 80. Eso tiene que cambiar. Efectivamente, vuelvo a repetir que el derecho a la estabilidad en el empleo y el derecho a la reposición de los trabajadores está amparado por normas internacionales que obligan al Perú. En particular, el Protocolo de San Salvador y la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la interpretación de ambos instrumentos hecha por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En segundo lugar, el Perú ha negociado y suscrito alrededor de una veintena de acuerdos de cooperación comercial o tratados de libre comercio con otros países. 3 de ellos incluyen capítulos laborales, 2 con ese nombre, que son el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y el Tratado de Libre Comercio con Canadá, pero también estas prescripciones están contenidas en el título sobre comercio y desarrollo sostenible del Acuerdo de Cooperación Comercial celebrado entre Perú, Colombia, Ecuador y la Unión Europea. Estos capítulos laborales o este título sobre comercio y desarrollo sostenible obligan al Perú a 3 cosas esenciales, obligan a las partes y al Perú en particular a 3 cosas claves. La primera es mantener una normativa acorde con sus obligaciones en el derecho internacional. No podíamos aprobar una legislación contraria a las normas del sistema interamericano que ya cité antes, pero también contrarias a lo que de ello ha establecido el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas respecto del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. La segunda obligación tiene que ver con la aplicación efectiva de la ley. Y esto habla de los servicios de inspección del trabajo y de la justicia laboral. Y Perú tiene enormes déficits en ese terreno que necesita superar para cumplir con sus obligaciones en estos tratados internacionales. La tercera obligación es que las partes, y el Perú en particular, se han obligado a no adoptar nueva legislación para disminuir el grado de protección de los derechos laborales ya alcanzado con el objeto de obtener ventajas comerciales. Por ejemplo, alegando que con eso va a mejorar su competitividad y su productividad. Esta restricción de flexibilizar su legislación laboral, sin embargo, no ha sido respetada, porque en los últimos años se han dictado normas que han contribuido aún más a la precarización de las condiciones de ejercicio de los derechos laborales, lo que ha dado lugar a que el año 2016 el gobierno de los Estados Unidos, a través de su Departamento de Trabajo, USDOL en inglés, le haya requerido al Perú que cumpla con sus obligaciones contenidas en el capítulo 17 del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, y que termine con el abuso de los contratos temporales, que revise las condiciones de ejercicio de las libertades sindicales en el Perú, tan menoscabadas hoy en día, y que fortalezca sus servicios de inspección de trabajo y de justicia laboral. Lo mismo ha sido exigido por la comisaria de Comercio de la Unión Europea, la señora Cecilia Malmström, en una carta que dirigió a las autoridades del gobierno peruano a mediados del año pasado, en julio del 2018, y estamos esperando que el gobierno peruano responda. Y seguramente lo mismo exigirá el gobierno de Canadá al gobierno peruano si incurriera
en más de lo mismo que ya hemos venido analizando. Entonces yo creo que los trabajadores tienen en el sistema internacional de protección de los derechos humanos y en los acuerdos comerciales firmados por el Perú enormes oportunidades para defender lo que les corresponde y sobre todo su exigencia de un trabajo digno y decente para ellos y sus familias.